Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid. UDP Madrid. Unión Democrática de Pensionistas. Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo. Resiliencia en mayores. Tiempos del COVID. Presentación. Don Javier Álvarez Souto. Presidente de UDP Madrid. Coordina. Dr. Pedro Montejo. 1. Definición. Concepto. ¿Qué es y qué no es resiliencia? Resiliencia individual y de grupo. Los acontecimientos vitales estresantes. ¿Cómo afrontarlos con resiliencia? Aplicación a los mayores. Dr. Pedro Montejo. Psiquiatra. 2. Factores implicados. Personalidad, patrones de conducta. Autoestima, introspección, creatividad, optimismo. Capacidad de relaciones sociales. ¿Cómo se construye la resiliencia en el individuo desde la infancia? La familia. Factores de riesgo y protectores. David Prada Crespo. Neuropsicólogo. Centro Integral de Atención Neurorehabilitadora, Grupo 5 CIAN. Madrid. 3. Contenido mental y resiliencia. Dr. Víctor López. Médico gerontólogo. 4. Resiliencia y mayores versus jóvenes. Período de aislamiento forzoso, soledad y resiliencia. Estudio de la Universidad Rey Juan Carlos. Dr. Andrés Losada Baltar. Catedrático. Universidad Rey Juan Carlos. 5. Intervención en resiliencia y trabajo con la soledad y el bienestar emocional, actuaciones específicas de Madrid Salud. Doctora Mercedes Montenegro, neuropsicóloga. Directora del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. Ahora va a intervenir el doctor Andrés Losada, que es catedrático de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos y que nos va a hablar sobre resiliencia y mayores versus jóvenes. Su equipo realizó un trabajo que ha sido publicado, por lo menos que yo sepa, ya en una revista española y en otra revista extranjera, al menos eso. Y bueno, me parece como muy interesante el verlo, sobre todo en las épocas en las que estamos ahora, de especial necesidad de resiliencia. Pues Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro, por esta amable introducción y por supuesto, muchas gracias a UDP Madrid y a vosotros, a ti, Pedro, y a Mercedes Montenegro, a los que me une mucho afecto, y bueno, y a vuestro centro, que también pues, es un centro muy prestigioso y del que muchas veces aprendemos también mucho. Me gustaría, por favor, si es posible, que se me diese el permiso para ser moderador y poder compartir. Ah, puedo, lo tengo, perdón. Vale. Supongo que ya se verá. Sí, se ve perfectamente. Muy bien. Bien, pues lo que voy a presentar, aunque ya lo ha introducido el doctor Montejo, pues es los diferentes estudios que hemos estado realizando en este tiempo, que gracias pues, al equipo al que pertenezco, que ahí pueden ver a todos los que han colaborado en este estudio, que son tanto pues, miembros de la Universidad Rey Juan Carlos como de la Universidad Autónoma y en conjunto de nuestro equipo, el equipo Cuidemos, pues hemos realizado una serie de estudios en los que hemos tratado de ver el impacto psicológico de la pandemia, especialmente de la etapa de confinamiento, aunque hemos hecho un estudio longitudinal en el que hemos ido luego siguiendo a los participantes para ver cómo se iban adaptando a este proceso. Y la verdad es que es realmente interesante haber escuchado todas las ponencias previas y ver cómo ocurre en muchas ocasiones, ¿no? que lo que han ido diciendo todos se va hilando y desde luego a mí ahora me resulta muy fácil contar lo que voy a contar, porque pues, se ha ido diciendo desde el punto de vista teórico lo que se habla de resiliencia, se ha ido mencionando lo interesante que es y los factores que están detrás de esa resiliencia, y ahora lo vamos a ver con un estudio empírico, con datos que confirman pues, prácticamente todo lo que se ha estado mencionando hasta ahora, que por cierto pues, he disfrutado mucho con las frases que ha ido mencionando Víctor, pues me ha gustado mucho las frases de Freud y las demás que ha ido diciendo y me quedo con ellas para también utilizarlas con su permiso.
Bien, en conjunto, como ya todos ustedes saben, pues nos hemos enfrentado, la sociedad en conjunto, a la pandemia por COVID, y se sabe que en términos de salud física ha sido especialmente impactante para el grupo de las personas mayores, ¿no? Entendiéndose desde el punto de vista de salud física que la edad es un factor de riesgo, y se tomaron medidas muy intensas, muy importantes, aunque en ocasiones, desde mi punto de vista, bastante edadistas y estereotipadas, ¿no? Pues para intentar evitar la propagación de la enfermedad. Y lo que nosotros en nuestro equipo nos preguntábamos es hasta qué punto todas estas medidas que se fueron tomando pues tenían consecuencias psicológicas. Y ya no solo nos interesaba el resultado en términos de consecuencias, sino qué variables, y aquí es donde entra el concepto de resiliencia, qué variables podían influir en que el impacto de esta pandemia fuese mayor o menor en unas personas o en otras. Nos basábamos a la hora de elaborar el protocolo de evaluación en diferentes modelos. Uno de ellos, el más importante, es este que ven aquí, que es muy conocido en psicología, el modelo de estrés de Lazarus y Folman, que lo que viene a decir es que ante situaciones muy difíciles en la vida, como puede ser, por ejemplo, el COVID, no todo el mundo se pone igual de malo en términos psicológicos. Hay personas que les afecta más, hay personas que se deprimen más, otras que se deprimen menos, personas que tienen más ansiedad y personas que tienen menos. ¿Y esto por qué ocurre? Pues por muchas de las cosas que se han mencionado en las ponencias anteriores, ¿no? Por los recursos que las personas tenemos, tanto personales como familiares, que son las que hacen en cierta medida que ese estrés nos afecte más o menos. Y también tenemos mucho interés, nos dedicamos en nuestro grupo a ver los efectos que afectan al proceso de envejecimiento, pues tenemos interés también en controlar la variable edad. Pero a su vez hay otro modelo que a nosotros nos gusta muchísimo y que hasta ahora pues lo que habíamos hecho era sobre todo estudiarlo y hacer algún pequeño estudio. Ahora estamos haciendo otro del que esperamos que salgan un par de tesis, relacionado con este modelo que ven aquí, que se llama el modelo de diátesis-estrés, que más o menos viene a decir el de la vulnerabilidad al estrés, que habían realizado unos compañeros pues, del Reino Unido y también de Becca Levy, que es una investigadora que me atrae mucho su trabajo, ella es de la Universidad de Yale, y que se centra en la importancia de los estereotipos asociados a la edad. Esos estereotipos la sociedad los transmite sin ningún tipo de pudor, ¿no? Lo hemos visto en el confinamiento, lo hemos visto y lo seguimos viendo con el COVID, cómo se trata de una manera que termina siendo absolutamente nefasta para las personas mayores, ¿no? Basándonos en estereotipos acerca de la edad. Y todo eso lo vamos recibiendo a lo largo de la edad y parece que se internalizan incluso en la infancia. De tal forma que si se dan circunstancias difíciles, circunstancias duras para las personas, pues esos estereotipos empiezan a tener un impacto. Por ejemplo, si uno empieza a creerse viejo en el sentido negativo de la palabra, empiezan a activarse esos estereotipos negativos internalizados, porque lo que uno piensa acerca de los otros mayores, de los otros viejos, y vuelvo a utilizar el término negativo, eso en principio no nos afecta mucho. No está bien hacerlo, no está bien pensar mal de los demás o pensar que los demás son frágiles. Lo malo es cuando uno lo internaliza y empieza a pensar sobre sí mismo como una persona mayor, como una persona vieja. ¿Por qué? Pues por lo que se ha mencionado antes, ¿no? Lo estaba diciendo Víctor, la importancia de los pensamientos. Empiezan cogniciones, pensamientos muy negativos acerca de uno mismo que afectan a la conducta, de tal forma que se maximiza la posibilidad de que uno termine teniendo depresión, ansiedad u otros problemas, como puede ser la soledad o incluso el deterioro cognitivo, ¿no? Las demencias. Bien, pues tratamos de analizar estas ideas en una muestra de 1.500 personas que contribuyó a nuestro estudio y que, como digo, estamos replicando ahora en una muestra adicional que estamos recogiendo, también analizando variables que han mencionado ponentes anteriores, como son variables familiares. O sea, ahora estamos muy interesados en ver qué pasa con la familia, ¿no? Había un 44% de esta muestra de personas entre 18 y 39 años, 37% entre 40 y 59, y el porcentaje de mayores era algo menor, de 18,2 personas mayores de 60 años. Los datos que voy a presentar se recogieron entre marzo y abril de 2020 y más o menos se puede ir viendo ahí cómo fue variando la muestra. Inicialmente participaron pues casi 1.600 personas, 1.500, luego en un segundo momento fueron 705 y así hasta el cuarto momento
nuestro estudio, pues humildemente, pues creemos que tiene esto, o que destaca en este sentido, que hay otros estudios longitudinales que se han hecho durante el confinamiento, pero que han tomado 2 medidas, alguno quizá más, pero el nuestro pues tuvo 4 medidas, lo cual le da quizá un poquito de interés adicional. Algunas de las variables que medimos son estas que mencioné antes, de las autopercepciones del envejecimiento, o sea, una forma que tenemos de valorar nuestra forma de envejecer, y puede ser negativa si creemos que estamos envejeciendo mal, o positiva si nos sentimos bien y que estamos cada día incluso mejor o igual. Medimos también malestar psicológico y después también otras variables como la emoción expresada, es hasta qué punto nos comunicamos de una manera crítica o hostil con otras personas. Bueno, y otras variables que voy a ir mencionando para no extenderme más el tiempo y no quitarles más tiempo. Como decía el doctor Montejo, pues hemos realizado varias publicaciones de las que estamos muy orgullosos. 2 de ellas en la revista Journals of Gerontology, la sección de psicología. Es una revista pues, que tiene bastante importancia en la gerontología. Y otra en la revista española Gerontología, pues que también, si alguien tiene interés, yo encantado le puedo hacer llegar estos artículos. Dos de los que menciono, el de la revista española y el primero que ven arriba a la izquierda, son de los datos iniciales, transversales, y el de la derecha es uno longitudinal que se ha publicado hace muy poquito. O sea, están ustedes casi teniendo primicia de los resultados de este estudio. Y aquí tienen los datos más interesantes que hemos ido encontrando. En primer lugar, lo que pueden ver ahí, diferencias emocionales por grupo de edad, pues las personas mayores son las que menos ansiedad y tristeza tenían. Los que más, los jóvenes, seguidos de los de mediana edad, y ya digo que por último, las personas mayores. Todo fue así en ansiedad y tristeza, menos en soledad, que en soledad las personas de mediana edad son las que menos soledad informaron y nosotros pensamos que en cierta medida puede ser porque de hecho, pues algo así me ocurrió a mí, ¿no? Pues uno tiene que estar pendiente de los niños, tiene que estar pendiente del trabajo, tiene que estar pendiente de otra serie de cosas y quizá tiene menos tiempo para sentirse solo, lo cual no quiere decir que uno no esté mal, como vemos en el caso de la tristeza o la ansiedad. O sea, solos no se han sentido los de mediana edad, pero sí se han sentido tristes y ansiosos. ¿Qué se ha relacionado con la soledad? Pues vamos a ver aquí muchas de las variables que se han mencionado. Primero, por ejemplo, una de ellas, el género y la edad, pues hemos encontrado que la edad es protectora. Las personas mayores, y luego vamos a ver algunas variables que se relacionan con esto, han estado en cierta medida más protegidas que los otros grupos de edad a las consecuencias psicológicas del COVID, por mucho de lo que se ha ido mencionando. Las autopercepciones negativas de envejecimiento. Esto es uno de los datos más sorprendentes y que confirma los modelos que hemos ido viendo. Las personas que tenían más autopercepciones negativas han estado peor y están peor psicológicamente. Pero lo interesante aquí es que no solo personas mayores, sino también los jóvenes, luego lo vamos a ver. Y luego vamos viendo otra serie de variables, ¿no? Pues las personas que corresiden, quienes han estado con más personas en su casa, pues han estado mejor. Las emociones positivas, quien ha tenido más emociones positivas ha estado mejor. Quien tenía más recursos para entretenerse, y esto se relaciona también mucho con las cosas que ha estado mencionando Víctor, ¿no? Pues quien tenía lectura y sobre todo lo que hemos estado viendo, quien tiene ilusión, quien tiene objetivos, quien tiene intereses. Esta es, por lo que yo voy aprendiendo, ¿no? en mi carrera académica y por lo que voy viendo en todos los estudios que van saliendo, creo que es la variable clave para envejecer bien, que es la de estar ilusionado, la de tener cosas que hacer y ganas de hacer cosas. Yo diría que si tuviese que escoger una variable con la que quedarme para seguir en esta vida, en este camino de vida, sería esta, la de la ilusión y la de los objetivos, ¿no? Que ya digo, se relaciona mucho con todo lo que hemos visto. Y bueno, pues también la calidad de sueño y la emoción expresada, es el estilo de comunicarse, el cómo nos comunicamos con otras personas de la familia fundamentalmente, pues parece que tenía mucho que ver con la soledad. Y algo parecido se encontró para malestar psicológico, que incluye tristeza, ansiedad, ira, agresividad. Son más o menos las mismas variables, pero añadiendo también la soledad. Aquellos que, y esto en cierta medida es lógico, ¿no? Los que más solos se han sentido, pues han tenido más problemas psicológicos en general. Aquí vemos datos que realmente creo que hacen que nuestro estudio sea interesante, ¿no? Para este tema del impacto de las diferencias de edad. Lo podemos ver aquí, ¿no? En jóvenes, el gráfico que ven arriba a la izquierda, las emociones en función de las autopercepciones negativas del envejecimiento. Esto ha sido lo que más nos ha sorprendido. Las autopercepciones negativas sobre cómo uno envejece tienen un impacto tremendo
no solo en personas mayores, sino que especialmente en jóvenes y mediana edad. O sea, esto que a veces hemos oído a personas decir, ay, me siento viejo, y lo puede estar diciendo una persona de 20 años, pues aquí tenemos datos empíricos que demuestran que esto es muy mal. Lo vemos aquí, quienes más puntuaban en estado de autopercepciones negativas de envejecimiento tenían mucha más ansiedad, tristeza y soledad, fuesen de la edad que fuesen. Lo vemos para jóvenes, lo vemos para mediana edad y lo vemos para mayores. Pero ya digo, lo interesante es que esto afecta, tenga uno la edad que tenga. ¿Qué venimos a concluir? Pues que puede ser más joven una persona de 70 años que una persona de 20 años. Algo parecido se ve aquí, ¿no? Autopercepciones negativas en función de la gravedad de la sintomatología. Y aquí lo vamos viendo con la comorbilidad. ¿Y qué hemos ido viendo? Pues algo que también se sabe, que es peor tener depresión y ansiedad a la vez que depresión o ansiedad. Y quienes tienen autopercepciones negativas sobre el envejecimiento, o sea, quien cree que está envejeciendo mal, es más probable que tenga esa comorbilidad ansiosa depresiva. O sea, si uno cree que se está haciendo mayor y mal, es mucho más probable que tenga ansiedad y tristeza a la vez, lo cual se relaciona con muchas consecuencias negativas en términos de salud física y mental. Una de las cosas que estamos estudiando ahora en este nuevo estudio, que si alguien quiere participar, pues también que se ponga en contacto conmigo, por favor, pues lo que estamos intentando ver es qué es lo que predice a su vez esto, o sea, qué tipo de variables. Una de las que estamos tratando de analizar es el que uno piense que es una carga para los demás. Creemos que en el momento en el que alguien empieza a pensar esto, se activan una serie de procesos patológicos que llevan a esta comorbilidad ansioso-depresiva, a la soledad y al final al deterioro cognitivo general. Ya vamos teniendo datos que apuntan en este sentido. Los resultados longitudinales que hemos ido encontrando, pues que en todos los grupos durante este confinamiento, ya da igual la edad, la soledad ha ido aumentando. Según avanzaba el confinamiento, había más soledad. Y en malestar psicológico lo que hemos visto es que ha habido un fenómeno en forma de U. Con los 4 momentos en los que hemos podido medir, hemos visto o hemos tenido datos que han permitido analizar de qué forma progresaba este malestar psicológico. Se ha observado que inicialmente, al comienzo, porque empezamos a evaluar el primer día de confinamiento, tuvimos esa suerte, estábamos preparados y lo hicimos. Y el primer día de confinamiento la gente estaba muy mal psicológicamente. 1 mes, 2 meses después, ese malestar psicológico bajó bastante y luego, con el paso del tiempo y viendo la gente, yo creo que el proceso de confinamiento seguía, que seguían las consecuencias, que seguía la imposibilidad de ver a la familia, la imposibilidad de abrazarse, la imposibilidad de trabajar de una manera normal, pues el malestar psicológico volvió para arriba. Y todo esto se relacionó con la variable que estaba mencionando yo antes de autopercepción de envejecimiento. Todo fue peor para aquellos que consideraban que, por ejemplo, estaban peor ahora que el año pasado. Y otras variables que hemos visto que se han relacionado con este malestar en incremento durante el confinamiento, pues aparte de esas autopercepciones negativas, pues ver noticias dedicadas al COVID o ver noticias en general, que últimamente parece que no hay noticia buena. El percibirse como una carga, ya digo, esa variable que creemos que es clave para el inicio del proceso de deterioro, tanto físico como mental. El tener contacto con personas no corresidentes, eso parece que también estresaba, quizá pues, porque se asocia a gente que no está en contacto con quien realmente quiere, ¿no? La emoción expresada, la soledad, el riesgo percibido para el COVID, el tener menos emociones positivas. Otra de las variables que se ha mencionado hoy, ¿no? La percepción de autoeficacia, aquellos que se creían menos autoeficaces, que esto se relaciona mucho con la resiliencia, pues también han empeorado durante el confinamiento. Y ya mencioné también que la calidad de sueño y lo de los recursos para entretenerse, que aquí yo creo que es donde las personas mayores, especialmente los que han participado, que como ya mencionaré un poco más tarde, son también personas que tenían un nivel sociocultural elevado, pues pensamos que las personas mayores, también por la sabiduría, que igual se va asentando durante la vida, porque no es que uno se haga sabio de mayor, el que es sabio de mayor probablemente ha sido sabio de joven, pues, pero sabe o han sabido adaptarse mejor, han sido más resilientes ante este estresor tan difícil al que nos hemos enfrentado. Por lo tanto, lo que hemos concluido, hemos ido viendo que la edad es un factor de riesgo para problemas de salud mental y, como dicen otros muchos estudios, no hemos sido los únicos que hemos encontrado esto, casi todos los estudios lo dicen, que una menor edad es un mayor riesgo. Nuestros datos parece que respaldan una mayor capacidad de afrontamiento, una mayor resiliencia de las personas mayores
y destacan la importancia de esta percepción del proceso del envejecimiento propio. Es importante que uno busque los recursos para percibir y para sentir que está envejeciendo bien. Esta sería una de las variables más clave. Nos resulta interesante, este artículo se ha publicado hace un mes, lo ven ahí, en mayo del 2021, pues este estudio también es longitudinal, realizado por un grupo importante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por el profesor Ayuso, pues también ha encontrado datos muy similares, longitudinales, que la edad pues parece ser muy negativa para la forma en la que se ha afrontado el confinamiento. Ellos encuentran lo mismo, que los jóvenes pues han estado bastante peor y tenían mayor riesgo de depresión, y que la resiliencia se ha asociado, ¿no?, variables como las que hemos estudiado, a un mayor riesgo, o sea, tener menos resiliencia, un mayor riesgo de depresión y también a ideación suicida. Esta es otra variable que ha tenido mucha importancia durante este tiempo. Menciono también este estudio, que me ha gustado mucho, en el que tratan de ver variables importantes relacionadas con la resiliencia durante el confinamiento. Y la primera, más o menos, que sale ahí es la de mantenerse ocupado, lo que estaba diciendo, tener ilusión, tener cosas que hacer, tener actividades individuales, intereses individuales, personales, ¿no? Se habla de esa soledad deseada, ¿no? El estar a gusto uno mismo porque uno tiene cosas que hacer y en las que implicarse. Estar centrado en proyectos, buscar apoyo social o tener una mentalidad positiva que incluye aceptación, pues es una situación difícil, hay que aceptarla y parece que en eso las personas mayores son más expertas, el optimismo o la resiliencia emocional que incluye mucho de lo que se ha estado hablando. Pero ojo, también hay estudios, como este publicado en una revista muy importante, realizado por personas por investigadores de Estados Unidos, que viene a decir que hay que tratar todo esto con cautela. Porque aunque digamos, y los estudios como el que hemos realizado nosotros, digamos que las personas mayores en cierta medida están protegidas, no debemos olvidarnos de que hay muy probablemente un grupo de personas mayores que se encuentran en situación crítica. Aquí se habla, ¿no?, de personas poco representadas, personas que tienen unos recursos económicos muy limitados, personas que probablemente puedan estar en una situación de aislamiento, y ahí se mencionan los cuidadores, un estudio que hemos realizado y que también mencionaba antes el doctor Montejo, ¿no? Pues hemos visto que personas en situación de, por ejemplo, tener demencia o momentos iniciales de deterioro cognitivo, o las personas que les están cuidando, para ellos realmente el confinamiento ha sido una situación crítica, muy desastrosa, y por lo tanto estas conclusiones que parecía que iba a llegar yo a ellas, ¿no?, de que debemos estar satisfechos en términos de la protección que tienen las personas mayores por el confinamiento, pues ojo que esto hay que tomarlo con matices. Con matices que ahí menciono debajo de las conclusiones, que aunque parezca que las personas mayores y aquellas con más autopercepciones positivas parecen estar más protegidas a las consecuencias del confinamiento, hay que tener en cuenta que la muestra que nosotros hemos tenido no es representativa del conjunto de personas mayores. Faltan esos grupos de población que me atrevo a decir que realmente han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho, y que han sido en cierta medida aisladas por parte de quienes han estado tomando decisiones. En gran medida, no me refiero exclusivamente a la clase política, sino me refiero a la sociedad en su conjunto, que por medidas muy edadistas han impedido que las personas mayores tomen sus propias decisiones, lo cual me ha parecido a mí muy negativo. El estudio que hemos hecho se ha recogido los datos con nuevas tecnologías. ¿Quién tiene acceso a nuevas tecnologías, especialmente en el grupo de las personas mayores? Pues aquellos que tienen un nivel sociocultural o incluso económico alto. Por lo tanto, habría que ver qué pasa con quienes no están en ese grupo. Y bueno, podríamos haber seguido recogiendo datos hasta el día de hoy, pero no hemos podido, y por lo tanto solo es una visión parcial. Me gustaría agradecer a todos aquellos que participaron en el estudio, pues también agradezco de nuevo la oportunidad que se me brinda en este interesante simposio que se ha organizado, pues de poder devolver a todos aquellos que han participado pues las conclusiones, ¿no?, que gracias a su participación pues hemos alcanzado, y quedo después a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar, y gracias por la atención. Ahí tienen mi correo por si alguien quiere escribir. Bueno, pues gracias, Andrés, por la presentación de este trabajo tan interesante y claro, como has dicho, con 4 evaluaciones distintas, lo cual es muy poco frecuente.
Yo no sé, pero aparte del nivel científico, yo creo que estos son datos que deberían pues extenderse a nivel público. No te digo a nivel de telediario, pero probablemente sí, y que nos haría tener una visión diferente de, pues de la resiliencia, de los mayores, de los resultados del COVID. Yo pienso que sería interesante el extender estos conocimientos. Me parece que son novedosos, que algunos van en contra de lo que pensamos y de lo que está saliendo por ahí en los medios de comunicación. Pues gracias, Andrés. Y bueno, pues felicidades por el trabajo y la investigación y la presentación también. Bueno. Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas. UDP Madrid. Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid.